Nochevieja del 31 de diciembre del 2023 a 2023 del año de nuestro Señor Jesucristo, a la noche nueva del 1 de enero del año 2023. Estamos dentro de la octava de Navidad y hoy un muy querido amigo que me sacó de mucha oscuridad en su momento, sacerdote de 88 años, ordenado válidamente, lícitamente, lamentablemente dentro del Novus Ordo, muy conocido él, no voy a dar su nombre, hoy me hace llegar algo que él ya había escrito en su momento y que yo ya había leído en su momento, pero él me lo hace llegar hoy a modo de entrevista que le hacen sobre este tema. De las noches en las que obró Dios, en las que obra Dios. Y lo voy a leer porque es de una infinita sabiduría y tenerlo claro para el tiempo en que estamos viviendo. Y dice así: Dios nos salva en la noche. 1. Las noches en las que obra Dios. Esto él lo escribió el 21 de diciembre del año 2021 y está publicado en su blog. Y dice: Las noches del Mesías. El libro del Éxodo 12:42, en el relato de la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, dice así: Noche de guardia fue esta para el Señor, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor del Señor, para todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Éxodo 12:42. Dios pasó de noche, hiriendo a los egipcios y sacando de la tierra de la esclavitud a su pueblo. Un antiguo texto de la literatura hebrea, contemporáneo de Jesucristo, glosa así este pasaje bíblico. Noche de vela y predestinada para la redención en el nombre del Señor, en el tiempo de la salida del país de Egipto, de los hijos de Israel liberados. Targum Neofiti, Éxodo 12:42. Y tras la glosa entona, con vuelo épico, el siguiente comentario que nos ilumina acerca del sentido teológico de la noche de Navidad, como una de las dos grandes noches de la salvación. Las tres noches del Mesías, Navidad y Pasión y Resurrección. Las noches en que obra el Señor. Solo 4 noches son las que están escritas en el libro de las memorias. Una, la primera noche, cuando se apareció, abreviatura reverente del sagrado nombre, sobre el mundo para crearlo, Yahvé. El mundo era confusión y caos, y la oscuridad estaba extendida sobre la superficie del abismo. Y el verbo de Yahvé, el verbo o la palabra, en arameo es igual a memra, es el equivalente al hebreo dabar. Era la luz que la iluminaba. Comparar con Juan 1, en 4:5 y en 7:9, y la llamó noche primera. Segundo, la noche segunda. Cuando está escrito yo digo Yahvé, se apareció a Abraham centenario y Sara su mujer nonagenaria, para cumplir lo que dice la Escritura. Por ventura Abraham de 100 años se engendrará, y su mujer de 90 años parirá. Génesis 17:17, Éxodo 4:22. E Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido en el altar.
Los cielos. Los cielos es una forma de aludir al Señor sin nombrarlo. Descendieron y bajaron. Los cristianos reparan en esta forma plural. E Isaac vio sus perfecciones, y quedaron nublados sus ojos por sus perfecciones, y la llamó segunda noche. Tercero, la tercera noche, cuando Yahvé, digo yo, se apareció a los egipcios a medianoche. Su mano daba muerte a los primogénitos de los egipcios, y su diestra daba protección a los primogénitos de Israel, para cumplir lo que dice la Escritura. Mi hijo primogénito es Israel. Éxodo 4:22. Y la llamó tercera noche, la noche de la venida del Mesías. Cuarto, la cuarta noche. Cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido, los yugos de hierro serán quebrados, y la generación malvada será aniquilada, y Moisés subirá de en medio del desierto, y el rey Mesías desde lo alto, Rumá. Uno caminará a la cabeza del ganado, o bien encima de la nube, con alusión a Daniel 7, versículo 13. Y el otro caminará a la cabeza del ganado, y su verbo caminará entre los dos, entre Moisés y el Mesías. Y yo y ellos caminaremos juntos. Esta es la noche de la Pascua para el nombre de I. Noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. Cierra comillas. Texto tomado del Targum Neofiti a Éxodo 12:42. Véase y otros textos. Nota. Se le llama Targum, plural Targumín, a las traducciones del texto hebreo al arameo. A veces, como en este caso, glosado, es decir, comentado algo extensamente. Eran proclamados, no leídos, en la sinagoga ante un pueblo que por no entender ya el hebreo, necesitaba que se le tradujese a su lengua, el arameo palestiniense. El meturgemán, o traductor, targumista, traducía y explicaba el texto hebreo después de su lectura en la sinagoga. Estaba prohibido leerlo, y por lo tanto los targumes, aunque fueron puestos por escrito, no eran leídos en la sinagoga. En este caso, la traducción de Éxodo 12:42 es objeto de una glosa o amplificación explicativa, que culmina con un comentario teológico sobre la venida del Mesías, el Targum Neofiti. Es el Targum palestino, tal como lo pudieron oír Jesús y los apóstoles en la sinagoga de Cafarnaúm. Fue descubierto en la década de 1950 en la Biblioteca Vaticana por el hebraísta padre Alejandro Díez Macho y publicado por él. Este valiosísimo texto había ido a parar a la Biblioteca Vaticana desde el fondo de los manuscritos judíos que habían llevado los conversos a la casa de los neófitos, un asilo donde eran recibidos en Roma cuando, al convertirse, se veían expulsados de la sinagoga y de la comunidad. Por ser el Targum que se oía en las sinagogas en tiempos de Jesús, es muy importante para la exégesis del Nuevo Testamento y las tradiciones cristianas primitivas. El descubrimiento de este Targum ha demostrado que el logos del Evangelio, según San Juan, no es un préstamo del logos helenístico, sino que se trata de la memra aramea, el dabar hebreo que aparece hipostasiado, personalizado en el Targum Neofiti. Fin de la cita de esta primera parte de la pluma de Horacio Bojorge. Alguien a quien yo amo mucho, de 88 añitos,
y que ruego a Dios lo salve. A continuación de su pluma, toda la exposición de esta obra maravillosa que se llama Las noches en que obra el Señor. Comentario espiritual al Targum Neófiti del Éxodo. Noche de guardia fue esta para el Señor, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia, en honor del Señor, para que todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Éxodo 12:42. Noche de vela y predestinada para la redención en el nombre de Yahvé. En el tiempo de la salida del país de Egipto, de los hijos de Israel liberados. Targum Neófiti, Éxodo 12:42. Texto. Solo 4 noches son las que están escritas en el libro de las memorias. La primera noche, cuando se apareció Yahvé sobre el mundo para crearlo. El mundo era confusión y caos, y la oscuridad estaba extendida sobre la superficie del abismo, y el verbo de Yahvé era la luz que lo iluminaba, y la llamó noche primera. La segunda noche, la noche segunda, cuando Yahvé se apareció a Abraham, centenario, y Sara, su mujer, nonagenaria, para cumplir lo que dice la Escritura. Por ventura Abraham de 100 años engendrará, y su mujer de 90 años parirá. Génesis 17:17, Éxodo 4:22. E Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido en el altar. Los cielos descendieron y bajaron a Isaac. Vio sus perfecciones y quedaron nublados sus ojos por sus perfecciones. Y la llamó segunda noche. Tercero, la tercera noche, cuando Yahvé se apareció a los egipcios a medianoche, su mano daba muerte a los primogénitos de los egipcios, y su diestra daba protección a los primogénitos de Israel, para cumplir lo que dice la Escritura. Mi hijo primogénito es Israel, Éxodo 4:22, y la llamó tercera noche. Cuarto, la cuarta noche, cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido. Los yugos de hierro serán quebrados y la generación malvada será aniquilada. Y Moisés subirá de en medio del desierto, y el rey Mesías de lo alto. Uno caminará a la cabeza del ganado, o bien encima de la nube, con alusión a Daniel 7:13, y el otro caminará a la cabeza del ganado, y su verbo caminará entre los dos, y yo y ellos caminaremos juntos. Esta es la noche de la Pascua para el nombre de Yahvé, noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. Entre las notas al comentario, él abre las siguientes. Targum es una traducción en arameo, a veces comentada del texto hebreo leído en la sinagoga ante un pueblo que ya no entendía el hebreo. El meturgemán o traductor targumista traducía y explicaba el texto hebreo después de la lectura en la sinagoga. Estaba prohibido leerlo y por lo tanto los targumes fueron puestos por escrito, pero no eran leídos en la sinagoga. En este caso, la traducción de Éxodo 12:42 es objeto de una ampliación explicativa con un comentario teológico final sobre la venida del Mesías. El Targum Neófiti es el Targum palestino, descubierto y publicado por Alejandro Díez Machado en la Biblioteca Vaticana, a donde había ido a parar desde el fondo de los manuscritos judíos que habían llevado los conversos a la casa de los neófitos, donde eran recibidos en Roma, al convertirse y verse expulsados de la sinagoga. Es el Targum que se leía en las sinagogas en tiempo de Jesús
y por lo tanto muy importante para el exégesis del Nuevo Testamento y las tradiciones cristianas primitivas. El verbo o la palabra en arameo, memra, es el equivalente al hebreo dabar. Luego se nos pide leer para comparar con Juan 1, versículos 4 y 5 y versículos 7 al 9. Los cielos son el circunliloquio para no nombrar a Dios, la forma reverencial de aludirlo. De lo alto significa Rumá, puede interpretarse también desde Roma. Luego vamos al comentario. 3 noches pasadas y una futura. Primero, este antiguo texto judío es una glosa o comentario del Éxodo 12:42. Se encuentra en una traducción aramea que le llaman Targum, del texto hebreo. Segundo, este texto targúmico llama nuestra atención sobre 4 noches. A, la noche de la creación, en Génesis 1. B, la noche de la promesa y de la alianza con Abraham, Génesis 15, 17 y 22. C, la noche de la liberación de Egipto o noche de Pascua, Éxodo 12. D, la noche del Mesías o de la redención definitiva. Los intérpretes deducían que si Dios había hecho de noche sus grandes gestas pasadas, también realizaría de noche esa gesta futura. 3. Con esta noche se conectan también textos como Números 22, 20, 24 del 7 al 8, 24, 17 y siguientes. Isaías 60 del 1 al 3 y siguientes. Sabiduría 18 del 14 al 16. 4. Dios ama actuar en la noche, hablar y comunicarse en la noche, cuando los hombres duermen y los fieles velan. Así se muestra en sueños a Jacob, en Génesis 28, del 10 al 22. Se manifiesta en sueños a José, en Génesis 37, del 5 al 11. Habla por la noche al niño Samuel, en 1 Samuel 3, del 1 al 21. Instruye en sueños a Daniel, en Daniel 7, del 1 al 28. Las noches del Mesías. Quinto. Esta traducción y comentario targúmico del Éxodo 12 data de los tiempos de Cristo y proviene del medio palestino. Jesús lo escuchó en la sinagoga, como traducción y explicación del texto hebreo, lengua que el pueblo no entendía ya, y comprendió sus propias noches a la luz de las noches del Padre. 6. Es en la línea de estas noches de Dios donde el Padre obró y Jesús leyó y comprendió el sentido divino y salvífico de sus propias noches, las noches de Cristo. Nacimiento, huida a Egipto, última cena, traición de Judas, agonía en el huerto de los olivos, prisión y juicio inicuo, resurrección. También es posible considerar cómo Cristo tuvo en cuenta estas obras nocturnas del Padre cuando oraba de noche, cuando de noche caminó sobre el mar, o cuando se entrevistó de noche con Nicodemo, o cuando aludió a la noche en el episodio de Lázaro. Jesús sufre cruelmente durante las 4 vigilias de la noche de la pasión: la última cena, el huerto, la prisión, los juicios, la condenación injusta, la flagelación y la coronación de espinas. Es una noche en que Dios mismo está en vela toda la noche, sufriendo por nosotros, amando y redimiendo. El oscurecimiento, desde la hora sexta a nona, constituye algo así como una noche en pleno día, para recibir el grito de Jesús: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y el último aliento de Jesús: Dum magnum silentium teneret omnia. El espíritu del amor irrumpe incontenible.
El Padre acaba de glorificar a Jesús su Hijo, mostrándolo en su gloria de Hijo obedientísimo a todas las generaciones de los hombres. Un grito en el silencio de la noche. Navidad, jueves y viernes santo y resurrección. 7. La liturgia de Navidad nos enseña a asociar Sabiduría 18 del 14 al 16 con la encarnación del Verbo y el nacimiento de Cristo. 8. Nos sorprende el contraste casi contradictorio y antitético del grito de guerra en la noche de paz. ¿Qué tiene que ver este grito de un guerrero con el vagido de un niño recién nacido? 9. Sabiduría 17 al 19. Es un comentario a la noche de la liberación de Egipto, narrada en Éxodo 12. Allí Dios aparece como un guerrero que acude a liberar a su primogénito, hiere a los primogénitos de sus opresores. El dios Goel, aparecido así como el vengador de sangre, que viene a vengar a todos los niños hebreos sacrificados por los opresores. 10. La liturgia retoma el recuento de la Pascua antigua, que es una vigilia o vela guerrera de Dios en la noche de la salida de Egipto y del exterminio de los primogénitos de Egipto, y lo relaciona, sin temer, el contraste, más bien contemplándolo con asombro y admiración, con una inteligencia profunda de la novedad del cambio. La Navidad se presenta así como una pequeña Pascua que adelanta la gran Pascua y aquel mediodía en que se oscurece el cielo como si fuera de noche y Cristo expira con un gran grito. 11. El escenario del nacimiento es un escenario nocturno. Lucas lo subraya. Los pastores guardan el ganado. Él recogió, nos dice, lo que los testigos oculares vieron desde el comienzo, en Palestina. El que según la tradición retrató a María, la conoció de vista y recogió su testimonio ocular acerca de las cosas que ella guardaba en su corazón. Nos lo dice 2 veces. Un gran silencio. 12. Sabiduría 18:14. Nos habla del gran silencio de la noche, en medio del cual silencio Dios pasa realizando sus gestas. El Targum Neofiti y Éxodo 12 explican la celebración nocturna de la Pascua como una vigilia en memoria de aquella otra vigilia de Dios. 13. En el Evangelio abundan las invitaciones a velar y a orar, y a esperar al que vendrá, no se sabe en cuál de las 4 vigilias de la noche. Hay que estar vigilantes, porque no se sabe cuándo vendrá. Vendrá como un ladrón, cuando menos se lo espera, o vendrá como el novio que sorprende a las vírgenes necias. 14. La misma visión está detrás de la pequeña parábola del amigo importuno y inoportuno que viene a golpear la puerta de noche, cuando los niños ya están dormidos y el amigo acostado. 15. De noche, Dios no duerme. No duerme ni reposa el centinela de Israel. Salmo 120, versículo 4. San Ignacio de Antioquía, 16. San Ignacio de Antioquía se refiere a menudo al silencio, como nombre de Dios o como actitud cristiana. Más vale callar y ser que hablar y no ser. Bien está el enseñar, a condición de que quien enseña haga. Ahora bien, hay un maestro que dijo y fue lo que dijo. El que de verdad posee la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio, a fin de ser perfecto. De esta manera, según lo que habla, así también obra, como Dios lo hace en la noche de la creación. Y por lo que calla, es conocido. 17. Los misterios de Dios los llama San Ignacio de Antioquía misterios sonoros,
estentorios, misterios de grito o a gritos. Y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de la noche de Dios. 18. Aquí asocia San Ignacio de Antioquía la noche de la Navidad con la noche de la pasión y muerte del Señor. La liturgia de pasión y resurrección también está transida de la memoria de la noche en la que Dios obra la redención, la noche del Mesías, las noches del Mesías, el primer bajido del infante y el gran grito y último suspiro del que muere en cruz resuenan en la noche de Navidad y en las tinieblas que cubren la tierra el Viernes Santo, cuando Jesús expira. 19. La noche de Navidad y la estrella de Navidad nos invitan, como la noche de Pasión y la de Pascua, a escuchar el silencio de Dios, un silencio digno del Padre, que habita el silencio, pero que pronuncia su palabra e ilumina la noche con la estrella de Cristo. Cristo sabe escuchar el silencio del Padre y sabe interpretar el por qué es abandonado en manos de los hombres, como profetizaba de él el Salmo, inspirado para él y para el momento que había de recitarlo en cruz, para anunciar el nombre del Padre a sus hermanos y revelar la justicia filial, el pueblo que ha de nacer, de la sangre de su cruz y del agua de su costado. Inmediatamente se pregunta en el número 20 San Ignacio de Antioquía, ¿cómo es que entonces estos misterios fueron manifestados a los siglos? Ahora bien, ¿cómo fueron manifestados a los siglos? Brilló en el cielo un astro, es de noche por lo tanto, más resplandeciente que los demás astros. Su luz era inexplicable y su novedad produjo extrañeza en los magos y todos los demás astros, juntamente con el sol y la luna, hicieron coro a esta nueva estrella, pero ella, con su luz, lo sobrepujaba a todos. Sorprendiéronse las gentes preguntándose de dónde pudiera venir aquella novedad tan distinta de las demás estrellas. Desde aquel punto quedó destruida toda hechicería y desapareció toda iniquidad. Derribada quedó la ignorancia, deshecho el antiguo imperio desde el momento en que se mostró Dios hecho hombre, para llevarnos a la novedad de la vida perdurable. Y empezó a cumplirse lo que en Dios era obra consumada. Todo se conmovió desde el instante en que se meditaba el aniquilamiento de la muerte. El verbo luz en la noche. 21. El texto del Targum Neofiti que leíamos habla del verbo de Dios, Memra Daonai, Adonai, como luz en la noche, según Juan 1:4 al 5 y versículos 9 y 8. El verbo era la luz que vino a los suyos. Ver Sabiduría 17. También es interesante tomar en consideración, en relación con esto, la misteriosa palabra de Jesús en Juan 18, versículos del 8 al 10, que quizás ayuda a comprender mejor el sentido de la insistencia de Juan en recordarnos que cuando Judas lo traicionó era de noche. Juan 13 al 30. 22. Velar se dice de la fe. Creer es velar. No creer es como un dormirse, que no permite asistir a las acciones secretas, ocultas,
nocturnas de Dios. Los fieles velan creyendo y esperando la intervención de Dios. Porque en la noche, tiempo en que los hombres cesan de obrar, las obras de Dios se demuestran inconfundiblemente suyas. En la noche resalta que la acción es de Dios. Velamos en la noche de la fe. Y esa noche se transforma en luz nocturna. 23. Orando. Venga tu reino. Instamos hasta la importunidad a un Dios que parece dormir. 24. Jesús meditó estas palabras, que estaban escritas de Él y para Él. Las comprendió como dichas de sí mismo y de sus noches. Él también entendió el sentido de nuestras noches, de las noches del cuerpo místico en la historia, y nos aconsejó velar y orar en espera de la venida del dueño de la casa, es decir, del dueño del templo de Jerusalén, y de lo que el templo significaba, el santuario, no hecho por mano de hombre, el templo de su cuerpo y la tienda del santuario celeste a la que nos hemos acercado nosotros. 25. Velad y orad. Como Cristo en la noche del huerto, debemos tender el oído para escuchar. La palabra de Dios suena en las noches. Hágase la luz. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase esto en memoria mía. 26. Los primeros cristianos, al parecer, comprendían el sentido nocturno de la Eucaristía, que como repetición de la última cena reclamaba la conveniencia de celebrarla de noche para cumplir el encargo. Hagan esto en memoria mía. Se reunían para celebrarla antes de la salida del sol. 27. Nuestras Eucaristías tienen algo de esos hágase nocturnos de Dios. Es un hágase que obramos en la Iglesia en memoria del hágase y de los hágase divinos en las noches del Mesías, en la noche del Mesías. 28. Sucede también en la noche de la fe. Sucede en la noche de los sentidos, pero en la vigilia de la fe y de la oración. Como dice San Ignacio de Antioquía, el que posee la palabra de Dios también sabe escuchar su silencio. La Eucaristía como el misterio nocturnal. 29. Como la noche del Mesías se renueva sacramentalmente en la cena y el sacrificio eucarístico, podemos decir que la noche del Mesías es la Eucaristía, que se renueva totis quoties. Se celebra en memoria de Cristo y en comunión con sus sentimientos filiales. Tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Filipenses 2, del 2 al 5. 30. Dice San Juan de la Cruz: que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida, en este vivo pan para darnos vida, aunque es de noche. 31. Por eso, aunque la celebramos de día, la Eucaristía que celebraban de noche los primeros cristianos es la noche del Mesías en la que Dios obra la redención, la santificación, la filiación, la bienaventuranza, la comunión con el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo y con todos los santos vivos y difuntos. Es la congregación de los dispersos in unum. Congregavit nos in unum Christi amor. Operación divina en la noche eucarística del Mesías. En esa noche irrumpía el sol al amanecer, el sol que viene de lo alto, anunciado por el que surge desde abajo y que es figura sacramentaria, ritual, como un grito de luz. 32. Porque hasta Cristo,
Dios estaba oculto en su noche, pero desde Cristo, el que lo ve, ve al Padre. En la noche de una humanidad que ignora el verdadero rostro de Dios, que considera a Dios encerrado en un silencio impenetrable, Cristo irrumpe como un grito, como una luz, como un maestro de vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fin. Bendito el que escuche estas palabras de las noches del Señor, en las que obra el Señor. Gracias a Horacio Bojorge, a quien tanto amo y tanto ha hecho en mi vida, por este regalo. Gracias.